Hola, espero que estéis bien. Si es la primera vez que pasas por el canal, bienvenido o bienvenida. Y si ya eres habitual, muchísimas gracias por volver. Para todos los nuevos, mi nombre es Isabel, os hablo desde Valencia, España. Esto es Tejido Compartido y podéis encontrarme también en Instagram con el mismo nombre, Tejido Compartido. La píldora que voy a compartir hoy está centrada en los proyectos que en este momento tengo en mis agujas. De verdad que los comentarios a las diferentes píldoras que he publicado hasta hoy son siempre positivos. Muchísimas gracias a todas las personas que comentan. Me hace muchísima ilusión y valoro mucho el tiempo que dedicáis a ver las píldoras y por supuesto a hacer los comentarios. Algunas personas sí que han manifestado el deseo de que compartiera lo que tejo. En algún vídeo sí que he puesto de manifiesto que esto es un canal de píldoras. Por supuesto, lo que muestro y comparto con las personas que se acercan al canal son proyectos ya terminados. Y si queréis seguirme con lo que el día a día voy tejiendo, podéis seguirme en Instagram. Sin embargo, hoy sí que quiero compartir con todas vosotras y vosotros lo que tengo en mis agujas. Es principio de temporada, ahora ya no estoy tejiendo nada de invierno, sí que tengo algunas cosas para compartir, que lo voy a organizar en las próximas píldoras, pero lo que tengo ahora en mis agujas son ya proyectos de primavera, algunos complementos que siempre tengo en mis agujas. Creo que son 7 los proyectos que voy a compartir. Realmente son muchos, pero es verdad que la mayoría son pequeñitos. Siempre tengo proyectos pequeños en marcha. Tengo un cajón donde voy poniendo todo lo que tejo en este sentido y después pues lo tengo a mano para regalar o para llevar si es el momento en el que estoy tejiéndolo, pues para llevarlo a las quedadas o si voy a un sitio donde tengo que esperar o simplemente para los viajes. Así que vamos a comenzar con estos proyectos que tengo en mis agujas. El primer proyecto que quiero compartir lo tengo aquí en esta bolsa de proyectos tan bonita, la he hecho yo, bueno, la hice hace ya tiempo, tiene ahí una labor de punto de cruz, que también en su día hacía bastante punto de cruz, y lleva la chapita de la Asociación de Tejedoras de Valencia, Taronchetes. Bueno, a lo que vamos. Este proyecto lo dejé a medias el verano pasado. Llegó septiembre, yo estaba ya un poco cansada de tejer camisetas. Si habéis visto las píldoras de proyectos de verano, veréis que el verano pasado tejí bastante. Y este en concreto, pues se quedó, lo guardé con la finalidad de retomarlo esta temporada. Y así ha sido. Aquí lo tengo muy adelantado. La verdad es que no sé por qué no lo terminé, porque realmente lo tengo prácticamente terminado. Esta camiseta es una camiseta que se llama Paseos de Mayo y es de Cecilia García Rodrigo. Está tejida en algodón, ahora os hablaré de este algodón porque tengo bastante algodón de este para tejer este verano. Es una camiseta que se teje de arriba hacia abajo. Mirad, ya tengo las mangas, ambas mangas cerradas. Me quedaría aquí alargar hasta donde quiera y hacer el elástico final, que también es un elástico muy finito, de todo del derecho, como este que lleva en la manga y en el cuello. Bueno, ahora que he visto este proyecto, quiero compartir con vosotras y vosotros
un pequeño truco que yo tengo para que los cuellos me queden siempre a mi gusto. Este hilo verde que veis ahí, eso es un hilo de desecho. Lo voy a quitar, retomar los puntos y cerrar el cuello con la holgura que a mí me guste. Una de vosotras me preguntó hace un poco tiempo, porque yo llevaba un suéter puesto y con el pelo no se veía cómo quedaba el cuello. Ella me preguntó si era muy desbocado y cómo hacía para que los cuellos me quedaran ajustados. Bueno, pues no siempre, pero a veces cuando tengo sospechas de que el cuello no me va a quedar a mi gusto, en la talla que me corresponde, lo empiezo con un hilo de desecho. Esto además sirve también para que no se dé la vuelta el montaje cuando es en circular. Cuando montamos en circular y solo tenemos una vuelta con los puntos montados, es muy fácil que cuando juntas una aguja con la otra para tejer en circular, pues se dé la vuelta y luego tengamos que deshacerlo porque nos queda girado. Entonces con esto es muchísimo más fácil hacer el montaje y luego, por supuesto, cuando lo terminas, tienes que hacer el cuello. Pero a mí a veces me da muy buen resultado porque lo dejo ajustado como quiero. Empiezo el suéter, o por ejemplo puede ser un gorro, lo que queramos. La cuestión es que en vez de empezar directamente con el elástico, empiezo con un hilo de desecho y hago 2 o 3 vueltas en plano. Cuando tengo ese poquito ya tejido, entonces sigo tejiendo con el hilo de desecho, lo junto y hago una vuelta en circular. Como ya tenía unas vueltecitas tejidas, es mucho más fácil darse cuenta si la labor se gira. Entonces pones todos los puntitos en la dirección correcta para que no se dé la vuelta y haces esa vuelta en circular con hilo de desecho. Todo esto lo vamos a quitar al final, de manera que podéis utilizar el hilo que queráis. Mirad cómo es el mío. Sigo tejiendo, hago el suéter hasta el final o a lo mejor hasta que tengo que separar mangas para poder probármelo, y cuando ya me lo puedo probar y veo cómo va a quedar el cuello, entonces sí que podría quitar el hilo de desecho y tejer el cuello, o esperarme al final y tejer el cuello al final. ¿Que es demasiado holgado? Pues procuro disminuir cada ciertos puntos, disminuir uno cuando vaya haciendo el elástico del cuello. Si queda excesivamente cerrado y yo lo quiero más ancho, pues puedo coger una aguja de más número y tejerlo un poco más flojito o hacer un cierre elástico o como quiera. Pero yo creo que esa opción es bastante buena cuando no tienes la certeza de que el cuello te vaya a quedar a tu gusto. Y desde luego es buenísima para evitar que a la hora de montar los puntos y comenzar a tejer en circular se dé la vuelta. Entonces, cuando tú has terminado esas vueltas de hilo de desecho, empiezas a tejer el proyecto a partir del cuello. El cuello lo tejerás después. Bueno, pues todo esto, por si es de utilidad para vosotras y queréis llevarlo a la práctica. Recuerdo que en una ocasión tejí un suéter que era desde abajo hacia arriba y abajo había muchísimos puntos montados, y lo monté varias veces y siempre me quedaba con vuelta. Entonces ya estaba un poco harta y nada. Comencé, como os digo, con un par de vueltas de desecho, junté, empecé a tejer el cuerpo, olvidé el elástico inferior, empecé a tejer el cuerpo y cuando acabé el suéter quité todo ese hilo de desecho, cogí los puntos y tejí el elástico inferior, cerrándolo si queremos con un cierre tubular o con el cierre que nosotros queramos. Y bueno, ese era el truco. De los proyectos que os voy a comentar, no os voy a dar muchas especificaciones de lanas y cosas de esas porque también lo puedo comentar cuando lo publique finalmente, que estén acabados. Pero este sí que quería comentaros que una amiga de Rumanía
el año pasado, estas navidades no, las anteriores, estuvo en Rumanía y como me quiere mucho, pues me trajo una caja de hilados de algodón 100% que no son de Rumanía, porque algunos ovillos que llevaban en etiqueta ponía que son de Serbia. La cuestión es que me trajo de todos estos colores, que os he puesto aquí uno de cada uno, me trajo 8 ovillos, o sea, 400 gramos, son ovillos de 50 gramos, 400 gramos de cada color para tejer lo que quiera. Este precisamente ya lo utilicé el verano pasado en una camiseta. Se teje muy bien, lo he lavado muchas veces y el algodón responde fenomenal. Así que imaginaros el arsenal que tengo para este verano. Ya lo iréis viendo. Este era el primero de los proyectos que quería compartir. El segundo de los proyectos es un suéter que comencé ayer y que es el suéter Rayo de Sol. Este suéter es un suéter de Silvia Cotillas, que es una tejedora de Alicante, que está en nuestro grupo de tejedoras de la Comunidad Valenciana. Hizo este suéter para Sevilla Teje. La verdad es que es un suéter precioso. Estamos haciendo un cal que cuando yo publique este vídeo todavía estará activo, porque va a estar activo hasta finales de junio. Y si queréis participar y animaros a tejer con nosotras, ahí está. Yo lo estoy haciendo, mirad, solo tengo esto comenzado, Tengo el cuello y las vueltas cortas de la espalda. Lo estoy tejiendo con este hilado de seda, de Knitting for Olive, y me está gustando mucho la textura que tiene. Os voy a ir mostrando de todo lo que os digo, las fotos, para que veáis cómo son los proyectos. Yo creo que este suéter, y con este color tan bonito, me va a quedar muy bien para este verano. Es un suéter de manga caída, un poquito solo, aunque se puede hacer más larga. Ya veremos hasta dónde me interesa a mí alargarlo para que quede a mi gusto. Y en cuanto al hilado, me está resultando muy agradable de tejer. Se teje muy fácil y pienso que va a ser fresquito para este verano. Así que este es el segundo proyecto, y de proyectos grandes ya no tengo más. Lo demás son proyectos pequeños que pienso ir acabando poco a poco para comenzar más camisetas y proyectos de verano. Bueno, el siguiente proyecto, como no, son unos calcetines. Solo tengo este, y además esto tiene un poco de historia. Yo participé el año pasado en el cal de Marta, de Mocaita Knits, creo que todas la conocéis. Y el año pasado estuve ahí a full en el cal, tejiendo un calcetín cada mes. Al final me hice con una buena colección de calcetines. Los estoy usando muchísimo, este invierno he utilizado muchísimos, y este verano, y esta temporada también estoy participando en el cal, pero con más calma. Estos son los terceros calcetines. Deberían ser para marzo, pero fijaos que van a ser para abril, finales, y con suerte. Bueno, pues este calcetín, que es el único que tengo, está en la misma bolsa de labores que otro calcetín que no tiene nada que ver con él, que es este. Ahora os cuento. Este calcetín es del libro 52 semanas de calcetines. Voy a coger el libro, que lo tengo aquí delante, y os muestro cómo es. Porque de este no puedo sacar imagen de los proyectos que están en Ravelry, capto una imagen de ahí y os la puedo poner. Pero este precisamente es del libro 52 semanas de calcetines. Bueno, para que lo veáis. Es este calcetín. Es bastante altito, me gusta. Bueno, los calcetines los puedes hacer como tú quieras.
pero este a mí me gusta esa altura y como veis tiene una pequeña textura arriba. Bueno, este calcetín se teje de la puntera hasta la caña, el talón es vueltas cortas y se teje todo del revés, que realmente no es del revés porque le das la vuelta y tejes del derecho. Lleva 5 puntos del derecho y 1 del revés haciendo esto, y esto continúa. Ya he llegado a la parte del empeine, me falta la caña. Bueno, pues lo que pasó con estos calcetines es que yo estaba tejiendo estos, que estos están tejidos con Fabel, el color mostaza, y las rayitas blancas son de una lana para ropita de bebé de la marca Pildar. Tenía una bolita y la quería aprovechar. Pues yo estaba tejiendo estos calcetines para marzo, pero me fui de viaje, me los llevé en una bolsita para tejer porque iba a estar fuera 5 días y me los llevé para tejer. Con tan mala suerte que no cogí la lana blanca. Estaba ya con el calcetín por aquí, por donde solo iba tejiendo color mostaza, me quedaba un poquito para acabarlo y no cogí la lana blanca. El primer día que estuve fuera, estaba en Girona, el primer día que estuve fuera me di cuenta del olvido. Entonces enseguida busqué en internet tiendas de lana en Girona y localicé una preciosa que tiene sobre todo hilados de casasol, pero también tiene algo de hilo de calcetines. Entonces, para poder seguir tejiendo, puesto que las agujas las tenía, lo que no tenía era la lana, pues compré para este calcetín. Por eso ahora llevo 2 calcetines en marcha. Entonces compré este hilado, compré dos ovillitos, aunque creo que con uno voy a tener bastante, y es este. Se teje también muy agradable. Lleva 75% de lana y 25% de poliamida. Lana para calcetines, normal, ¿vale? Así que ahora tengo un calcetín cojo y otro que me dio tiempo a tejer hasta aquí. Tengo que acabar la pareja de este y serán los calcetines ahora en abril, y a ver si me animo y acabo este y tejo su pareja para mayo. Y esta es la historia de por qué tengo 2 calcetines en marcha. Supongo que la gente que teje muchos calcetines tendrá más de uno en marcha, como me pasa a mí con los suéteres, pero bueno, nunca me había pasado esto. Ahora tengo que ponerme a terminar los 2. Eso en cuanto a calcetines. Otro proyecto pequeñito que estoy tejiendo son unos mitones. Os voy a enseñar puestos porque tengo aquí los primeros que tejí, que son estos. Si me seguís en Instagram lo habéis visto. Mirad, son unos mitones preciosos, bastante larguitos de aquí para que te entren bien en el abrigo o en la sudadera. Y además, mirad, están tejidos en punto elástico. Esto garantiza un ajuste perfecto. En la píldora que hice sobre regalos para Navidad, yo os mostré un par de mitones que tenía para regalar. Ahora me he hecho el propósito de tejer alguno más de estos, porque de verdad estos mitones son, de todos los que he tejido hasta ahora, los que mejor ajustan. Son los mitones Sassenach y son de Zaira, de la danza de mis manos. Actualmente hay un cal donde yo he tejido estos, y aunque está hasta finales de abril, creo que el cal hasta finales de abril, yo estos los tejí en una semana y no puedo dedicar mucho tiempo a tejer. Así que si os animáis, podéis buscar el patrón en Ravelry, y en el mismo patrón está el enlace para entrar en el cal.
Como os decía que quiero hacer varios, pues mirad, ya tengo los siguientes comenzados. Estos. En este caso los voy a tejer porque estos están tejidos con este azul tan bonito de Fabel, que creo que ahora está descatalogado porque yo lo tenía desde hace bastante tiempo. Pero bien, es lana de calcetines, es la lana que recomienda Zaira y ahí está. Que por cierto, ayer vi el último vídeo que ha publicado Zaira en su canal y es un vídeo sobre podcast y sobre la comunidad de tejedoras y tejedores. Me pareció un vídeo muy entrañable y sobre todo aprendí mucho sobre la historia de los podcasts de tejido y todo esto. No os lo recomiendo porque yo haya participado en el vídeo, en serio que no, pero de verdad, es que Zaira es tan dulce y tan agradable que sus podcasts yo los veo desde siempre, desde todas las temporadas que ella ha publicado, porque ha tenido algunas temporadas que ha publicado menos. Y si tenéis interés en conocer más cosas sobre esto que os comento, podéis pasar a ver el último vídeo que ha publicado. Volvemos al tema de los mitones. Como os decía, estos también los voy a tejer con Fabel y tenía un resto de esta lanita roja, que esta no lleva acrílico, es una lana de la droguería que compré en Francia, y además tenía unas bolitas de lana para calcetines de Aitana Villa. Entonces, con todo esto y para acabar con algunos restos, pues voy a hacer estos mitones. Solo van a llevar de color esta parte y todo lo demás va a ser en verde. Así que esta es también otra de las tareas que tengo pendiente. La verdad es que con esto no tengo prisa. Lo voy a ir tejiendo cuando pueda, son proyectos que me puedo llevar, porque esto lo tengo aquí en esta bolsita, que no lleva relleno ni estabilizador ni nada, entonces esto se dobla así, se enrolla bien y cabe en el bolso perfectamente. Llevamos entonces 2 suéteres, 2 calcetines y unos mitones, pero todavía quedan cosas por compartir. El siguiente proyecto que quiero compartir es una mini bufanda. A ver, esta mini bufanda se puede hacer del tamaño que queramos, porque es como la Sophie Scar, pero de otro tipo. Y yo tengo unos restos de una lana muy agradable que es superwash y además es muy tierna, y quería hacerme algo para el cuello, pero no quería que fuera un chal ni una bufanda grande. De la que os hablo es esta. Todas las referencias de lo que estoy hablando lo vais a tener después en la cajita de descripción de esta píldora, abajo. Bien, esta bufanda, que se llama an Italian Summer Scarf, o sea, una bufanda para verano, yo la voy a tejer más pequeñita. Mirad, la tengo aquí en esta bolsita de proyectos y estoy prácticamente ya terminándola, porque ya empecé las disminuciones y se teje muy rápido. Mirad, ¿veis lo que os digo? Empieza igual que una Sophie Scar, aumentando, haciendo también los caladitos cuando toca. Yo cuando llegué a esta altura, que mirad cómo es, que todavía va a ser abrigadita, pero bueno, me va a dar para hacerme un par de vueltas al cuello, porque no quería que fuera muy grande. Os acerco para que veáis el punto. Y ya voy prácticamente por el final.
así que la voy a terminar enseguida. Aunque su nombre dice que es una bufanda para verano, aquí esto hasta el año que viene no lo voy a poder lucir. Pero bueno, ahí está, también es una posible prenda para regalar, si os animáis. Es un patrón gratuito y se teje muy rápido, rápido. Yo la estoy tejiendo con este hilado que, como os digo, tenía este ovillo que está sin empezar y este segundo que en lo que llevo de bufanda, mirad lo que he gastado. O sea que ahora tengo que pensar otro proyecto para utilizar este que me queda. Es que no hay manera de acabar con los restos. No sé si a vosotras os pasa lo mismo, pero muchas veces intento buscar proyectos para acabar con restos y también muchas veces tengo que comprar porque no encuentro lo que quiero. De manera que con los restos es muy difícil terminar. Pero bueno, yo tenía 2 ovillos de esto y ahora solo me va a quedar este. Algo he quitado de la caja de restos. Así que, bueno, pues esta mini bufanda, si os animáis, ya os digo que se teje muy rápido. Y puede quedar muy resultona. Incluso hacerla de varios colores, a rayitas, también puede quedar muy bien. Este era el proyecto número 6 y vamos con el último. El último para mí es el proyecto de los complementos que he comentado hoy, el que más ilusión me hace. Voy a buscaros una foto y luego os dejaré la referencia abajo porque estoy segura que os va a parecer muy bonito. Mirad, es una bolsa para proyectos. Mirad qué bonita es. Cuando la vi, me enamoré. Pensé, esa bolsa la tengo que hacer. Mirad cómo tiene el cierre. El cierre son 2 agujas de punto. Pues lo primero que traté de localizar para asegurarme que iba a tener el material fueron las agujas. Y aquí están. Las compré en un bazar de madera, de bambú, el número 10, y estas son las agujas que van a cerrar la bolsa de labores. Ya tengo tejida de esta bolsa las 2 partes y la estoy tejiendo en este color verde pistacho. Uy, en cámara no da exactamente. Publiqué una foto en stories de Instagram y tampoco quedó. Tengo ya las 2 partes. Mirad. El proyecto, las indicaciones que da son que se tejan las 2 partes, se cosa por abajo, la parte de abajo de ambas, se deberían coser por aquí las 2, por la parte de abajo, y luego por aquí hasta 5 centímetros antes del final. Entonces tendríamos la apertura del bolso por aquí y solo habríamos cosido hasta 5 centímetros antes, con lo cual aquí se abriría fácilmente. Esto va a tener una capacidad inmensa para llevar proyectos grandes o varios proyectos. Bien, bueno, pues yo estoy pensando hacerla con base, tejer una base rectangular y coserla a la parte de abajo y después desde la base subir por los laterales, haciendo aquí también un lateral hasta 5 centímetros antes. Con lo cual la bolsa tendrá un fondo y será tendrá más capacidad que sin el fondo. Y luego también porque estos piquitos que quedan aquí al final, si esto se cose, se queda aquí ese pico que no sé si me iba a gustar. Así que voy a intentar hacer lo que os digo, hacerle fondo y luego hacerle también laterales, con sus 2 asas, para un asa en cada uno de los lados para abrir y cerrar, y por supuesto las asas que en el proyecto están tejidas
pero yo voy a pensar si le puedo colocar algunas asas de cuero que creo que tengo, porque las de punto luego ceden mucho y se hacen muy largas. En caso de que se las ponga de punto, le pondré una cinta de estas extra fuerte del mismo color, cosida por la parte de adentro del asa para que sujete un poco y no preste tanto las asas y no se hagan largas. Yo creo que esto puede quedar muy bonito. No sé, ¿qué pensáis? Yo estoy muy ilusionada con este proyecto. Y bueno, eso es lo que tengo en mis agujas ahora mismo. Tengo muchos proyectos para esta temporada de primavera-verano. Tengo una carpeta llena de patrones y una lista en Ravelry bastante larga y tengo que ir seleccionando. Quiero hacerme algo en lino, por supuesto utilizar alguno de los algodones estos que me regaló mi amiga, algodón de Serbia, y también me gustaría hacer alguna cosa en ganchillo este verano, así que vamos a ver la toma de decisiones dónde me lleva. Bueno, si has llegado hasta aquí conmigo en esta píldora tan informal, pues muchísimas gracias, espero verte por aquí. Si quieres dejarme un comentario, yo estaré muy complacida. Intento contestar a todos y sobre todo tengo en cuenta lo que me decís. Si a veces alguna sugerencia de alguna forma de presentar o de información adicional que os gustaría que yo incluyera. Ese feedback para mí es importante porque de esta manera puedo adaptar un poco más los contenidos y todos estaremos mejor. Yo más satisfecha de pensar que he respondido a vuestras necesidades y vosotras y vosotros, por supuesto, porque habréis sido complacidos. Nada más. Nos vemos en la próxima píldora.